Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y después de unos días de ausencia estaría de regreso aquí en Tijuana y tener el privilegio de predicar ante ustedes en esta tarde. Es extraordinario todo el concepto que nosotros como cristianos hemos recibido, particularmente en relación a la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Pero es necesario que volvamos a entender la trascendencia de estos eventos y no nada más tenerlos con un motivo de celebración una vez al año. Y yo te puedo preguntar, ¿cómo impacta tu vida diaria la resurrección de Cristo? Si yo te hiciera en forma personal esta pregunta, ¿qué me contestarías? Tómate unos momentos para meditar y armar en tu mente qué es lo que contestarías si te hicieran esta pregunta. ¿Cómo impacta tu vida diaria la resurrección de Cristo? ¿Ya la tienen? Y ahora te puedo preguntar yo, ¿dónde te encuentras tú? ¿Te encuentras dentro de la certeza absoluta de que Jesucristo encarnó, que vino a cumplir un ministerio en esta vida, siendo perfecto Dios y siendo perfecto humano, llegando al momento culminante de su ministerio aquí en la tierra, que fue cuando fue arrestado, sufrió un juicio, una tortura, y luego llegó hasta la cruz, donde murió y derramó su sangre. Y de donde esa misma cruz, habiendo terminado la tarea que había venido a hacer, pudo declarar y sigue declarando el día de hoy, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Pues en otras palabras nos dice que lo que vino a hacer ya lo había terminado, que lo que vino a hacer no lo dejó a medias, que lo que vino a hacer no se le necesita agregar nada. Consumado es. Y usando vocabulario más actual, el Señor dijo, ya acabé y ya me voy. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos un Dios extraordinario. Pero tristemente, todavía hay quienes dicen, la resurrección, ¿será verdad o será un mito? ¿Será verdad o será un mito? ¿Será cierto o no será cierto? Y yo te pregunto otra vez, ¿qué importancia tiene para ti lo que crees? ¿Dudas que a lo mejor es puro cuento? ¿Dudas que a lo mejor los discípulos armaron toda una historia para fundamentar lo que estaban predicando? ¿Cómo te impacta a ti este hecho? ¿Qué importancia tiene para ti? ¿En dónde te colocas tú en cuanto a distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Dónde te encuentras? Porque sabes una cosa, si Jesús no resucitó, entonces, nada.
No tenemos nada. Dice Pablo allá en Corintios, dice, vana es nuestra fe. Algunos dicen, no, es que no murió, nada más se desmayó. ¿De veras? Pues no has estudiado todo el proceso del juicio y de la crucifixión y del hecho que derramó tanta sangre que cuando le atravesaron el costado no salió pura sangre, salió una revoltura de sangre y agua. Porque no solamente había perdido la sangre, sino que había derramado el suero, se había vaciado. Y por eso el centurión dijo, ya no tiene caso que le quebramos las patas. Ya está muerto, ya. Pero te puedo seguir preguntando, ¿qué es lo que tú crees? Sé que lo has probablemente leído muchas veces en la palabra de Dios. Pero ya para el mes de mayo, ¿ya se te olvidó? ¿O estás tan convencido, tan convencida que esta es una verdad que rige toda tu vida? Que está presente delante de ti en todas tus acciones, en todos tus pensamientos, en todo momento que estás tú despierto y dormido. Este es el fundamento de nuestra fe. ¿Estás convencido? ¿De veras lo crees? Espero que tu vida refleje tu fe. Porque una cosa es decir, sí creo. Hay quienes, a pesar de los siglos y las evidencias que se han acumulado a través de los siglos, siguen pensando que la resurrección no es más que un mito, una fábula. Por supuesto, porque el diablo está continuamente tratando de minar nuestra fe. Desde las mentiras que le dijo a Adán, nos sigue mintiendo a nosotros. Pero tú escoges qué es lo que le vas a creer. Y el hecho es que si Jesús murió y resucitó, entonces el cristianismo tiene bases para establecer la verdad. Y quiero decirte de paso que no hay muchas verdades. Todo eso, ¿verdad o es mentira? No es verdad para unos y mentira para otros, no. Una de las declaraciones de Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, nada más una verdad, y es la verdad de Él. Y todo lo demás que no va de acuerdo con la verdad es mentira. Para nosotros como creyentes no se vale la duda. Tenemos la certeza de que lo que la Biblia dice es verdad. De lo que la Biblia dice es verdad. Ya están despertando. Y la Biblia dice que Jesús murió, resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Lo crees? ¿Estás convencido? Es la base de nuestra fe. Es la esencia de nuestra fe. Cuando Lucas inicia su evangelio, y aunque él no fue testigo presencial de los hechos, pero fue muy cercano con los discípulos y particularmente discípulo de Pablo,
comienza su evangelio diciendo que lo hacía para poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, o sea, entre los cristianos de ese tiempo, y Lucas escribió su evangelio allá por el año 50 y tantos, unos 20 años después de la resurrección, y dice, para que las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas queden en orden. Seguramente que ya para el tiempo de Lucas ya había muchas, y qué si esto, y qué si lo otro, y qué si esto. Entonces Lucas, que era un investigador, era un médico, era una persona intelectual, digamos, se dedicó a estudiar todas las versiones que estaban circulando, a ponerlas en orden y definir cuáles de las que ponía en orden las consideraba ciertísimas. ¿Y saben quién le dijo a Lucas cuáles eran las ciertísimas? El Espíritu Santo. No fue Pablo, no fue Mateo, no fue otro. Fue el Espíritu Santo, porque toda palabra escrita es inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Pues entonces cree lo que está escrito. Créelo, porque es verdad. Y cuando escribe esto, todavía vivían muchos que habían sido testigos presenciales, y entre los cuales no había duda de la verdad de la vida, muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús. Y pudo consultar con ellos, y pudo preguntarles, y pudo corregir a otros que decían, no, pero es que, decía mi abuelo, no hay pero que valga. Nada de peros. O es verdad, o es mentira. ¿Qué es lo que tú crees? La verdad. Duh. Creemos la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios, y tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, que la podemos consultar, que la podemos estudiar, que la podemos analizar, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los que escribieron en la palabra de Dios está en ti. ¿Te acuerdan del versículo que mencionaba hace unos domingos, donde en Ezequiel, después de terminar la predicción de todo el proceso de nuestra redención, el Señor termina diciendo, no solamente les voy a poner un espíritu nuevo, sino voy a colocar mi espíritu dentro de vosotros para que ahora sí ya puedan entender. ¿Qué tienes en ti? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Porque no hay otra. Mira, si tú crees mentiras, te vas a ir al infierno. Y yo no soy mucho de predicar del infierno, pero cuidado. Y por ahí hay muchas cosas que se oyen en el radio. El otro día, hace unos 2, 3 años, estaba yo manejando, y generalmente no me gusta escuchar radio cristiana porque luego no sabes qué tan cristiana es. Pero había prendido el radio ahí en el carro, y el fulano estaba diciendo, es que yo les aseguro que Jesús ya regresó. Ups. ¿Pero qué dice la palabra? Que cuando regrese, todo ojo le verá. Y como yo no lo había visto, lo que decía ese señor es su opinión, pero es mentira. Porque el día que el Señor regrese por nosotros, te aseguro que nos vamos a dar cuenta. Y yo espero ese día glorioso, una de dos, o que me lleve antes, o que cuando venga y todo esté aquí, me lleve con él. Y lo voy a ver. Otra persona me comentaba diciendo, no, eso que todo ojo lo verá es que va a tardar 24 horas en llegar.
Le digo, explícame cómo está eso. No, pues si es que el mundo tarda 24 horas en dar vuelta y si él va a estar aquí, pues ¿será necesario? Claro que no es necesario. Él sabrá cómo le hace, pero todo. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No 24, por favor, 24 horas. Ni que viniera en avión lento, ¿no? Otro me decía, no, es que va a venir un helicóptero y va a dar vueltas. No. Por favor. Oh, muchos. Desde el primer siglo. Pero ante nosotros está la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y no me importa lo que alguien opine o lo que alguien predique. Si no está de acuerdo a lo que dice la palabra, es mentira. Y como dice, es falso. ¿Te conviene ir a lo falso? No. Me acuerdo cuando yo era chamaco, cada vez que regresábamos de la iglesia a la casa, mi mamá nos sentaba a la hora después de la comida. A ver, hijitos, ¿qué aprendieron hoy? Soy el menor de 5. No, pues esto, y no, pues lo otro, no, pues, decía mi madre. Bueno, está bien todo lo que vieron, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, si lo dice allí, vale. Y si no lo dice o dice algo diferente, no vale. Y di conmigo, Jesucristo, mi Señor, vive hoy, porque resucitó y está intercediendo continuamente por mí. Pues está en todo lugar, porque está, miren, ya lo he hablado en otras ocasiones y nosotros no podemos explicar correctamente el misterio de la Trinidad. Porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros. Y sabemos que el que está, entre comillas, en nosotros es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es parte de la deidad, al igual que el Hijo y al igual que el Padre. Y si yo digo que el Espíritu Santo está en mí, es que Dios está en mí. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? A mí lo que me importa es que está. No cómo o por qué o cómo le hace. Eso es asunto de Él. Jesús está conmigo aquí y está ante el Padre intercediendo por mí. Y el Padre está en mí porque el Padre y el Hijo son una sola cosa con el Espíritu Santo. Y no sé si se han fijado en esa ventana azul. Dice, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos que les damos para tratar de entenderlos mejor, pero es un solo Dios. Ya cuando llegues allá, pregúntale que te explique, porque yo no te puedo explicar más que eso. Y se ha tratado de dar ejemplos de cómo es que los tres pueden ser uno, pero realmente está más allá de nuestro entendimiento. Pero lo importante es creerlo, porque si la Biblia lo dice, así es. Si la Biblia lo dice, así es. Ahora, cuando Lucas escribe y que había hablado con tantas gentes, tantos testigos presenciales, y entre ninguno de ellos había duda. Todos estaban convencidos de lo que había sucedido. Escribió en ese evangelio, dice, después de haber investigado con diligencia, escribo todo esto para dar a conocer la verdad.
para dar a conocer la verdad. Y por eso tenemos el Evangelio de Lucas y el resto de la Biblia, para conocer la verdad. Nos complicamos demasiado tratando. No eches a andar más tu cerebro de lo que es necesario. Si Dios dice algo, así es, aunque todavía no lo entiendas. Ya lo entenderás. Yo le decía a mi padre, oye papá, cuando vaya al cielo le voy a preguntar a Dios esto y le voy a preguntar a Dios lo otro, todo esto que todavía no entiendo. Y me decía mi padre, ¿sabes qué? Cuando llegues allá ya nada de eso te va a importar. Ya estar en la presencia del Señor va a ser todo. Y tus dudas ya no existirán. Gracias a Dios. Porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ha buscado para nosotros. Que descansemos en Él, que dependamos de Él, que en lo que Él nos ha revelado su verdad la aceptemos tal y como dice la palabra de Dios, y que no estemos elucubrando, bueno, a lo mejor fue así o a lo mejor fue asá. Así dijo que era y así es. Así se declara que fue y así fue. ¿Lo entiendes? Qué bueno. ¿No lo entiendes? Sorry. Pero lo que dice la palabra de Dios es, pídele entendimiento y discernimiento al Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que está escrito. No te andes imaginando otras cosas o tratando de lucubrar otras cosas que no están allí. Los primeros cristianos de ese primer siglo quisieron resumir su fe y redactaron lo que nosotros conocemos como el credo de los apóstoles. No estamos totalmente convencidos o entendidos o enterados de que fueron los apóstoles los que escribieron esto, pero se escribió en el primer siglo antes de que existiera el Nuevo Testamento. Y con toda seguridad que ya andaban circulando muchas versiones de todo lo que había sucedido y que yo pienso que fue así, que yo fui... Y los que redactaron el credo, y yo creo y sé que muchos de ustedes se lo aprendieron de memoria de chamacos. ¿Y qué dice básicamente el credo más que lo que está en la palabra de Dios? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue juzgado, crucificado, murió, estuvo sepultado, resucitó al tercer día. Todo eso está en la palabra de Dios. Si sientes cosquillitas porque no hay el credo, me lo enseñaron, que fue la monja que me lo... Bueno, haz a un lado el credo, lee la palabra y ahí está todo. Amén. Allí está la verdad. Y fíjense, de que fue crucificado no cabe duda. Dada la abundancia de testigos, muchos testigos. Miren, todo el proceso del juicio y de la ejecución delata que era inevitable la muerte de Jesús. No había de otra. No había confusión, no había duda. Es más, hablando de Pilato, cuando José de Arimatea le vino a pedir el cuerpo del Señor, ¿sí? Y Pilato, ¿qué dice? Bueno, tengo que asegurarme que este que fue condenado a muerte ya esté muerto. Si no se ha muerto, todavía no te lo puedo entregar. Y mandó a los centuriones a que fueran a investigar si Jesús ya estaba muerto. Y entonces no le entregó el cuerpo a José de Arimatea. Claro que se lo entregó. ¿Por qué?
porque estaba muerto. Hasta Pilato mandó a investigar y le dijeron, sí, ya está muerto. Llévate el cuerpo. ¿Sí? Que ahora, imagínense una estancia de 3 días en el sepulcro, aunque se hubiera desmayado, sin tomar agua, sin comer. Nadie le había curado las heridas, que si acaso le quedaba algo de sangre seguía sangrando. Estaría vivo al tercer día. Pero al tercer día resucitó, tal como había dicho. Y no se adelantó ni se atrasó. ¿Sí? Porque él dijo al tercer día, y al tercer día resucitó. Y luego se apareció a los discípulos en varias ocasiones. Y hasta en una ocasión hasta 500 personas estaban presentes. No nada más los 11. ¿De acuerdo? Ahora, aún gente que no son cristianos, en su tiempo, testificaron de la muerte y resurrección como un hecho. Un historiador de ese tiempo muy famoso, muy conocido, que tiene muchos escritos y que están disponibles para que ustedes lo lean si quieren, aunque están en judío, están en hebreo, pero ya traducidos al castellano. Un tal Josefo habla de la muerte y resurrección de Jesús como un hecho. Un tal Tácito, historiador romano, eso está en el latín, pero traducidos al español. Tácito también habla de la muerte y resurrección de Jesús. Es más, lo describe como un escándalo que ya no sabían qué hacer con todo eso. Y otro que no se conoce mucho, pero que también escribió de la muerte y resurrección, fue un tal Flegón, pronúncialo bien, que escribió en griego también de la muerte y resurrección de Jesús. Y luego hay reportes contemporáneos a los discípulos, discípulos como Juan. Por ejemplo, Juan fue el tutor o el discipulador de un tal Policarpo, y Policarpo escribió en el segundo siglo. A Juan lo martirizaron allá, o murió más bien, a finales del primer siglo, y Policarpo ya estaba allí con él cuando escribió lo suyo, y se publicó a principios del segundo siglo. Y luego estuvo también otros como Justino Mártir. Justino Mártir dio su vida por su fe. Por eso le dicen mártir. Y Justino escribió mucho acerca de lo que había él aprendido y escuchado de parte de los apóstoles. Y otros padres apostólicos, Clemente, y bueno, no los voy a mencionar todos, pero hubo muchos padres apostólicos que también describían los hechos relacionados a lo que llamamos Semana Santa. Y describieron lo que sucedió 40 días después en la Ascensión y 50 días después de la resurrección, el domingo de Pentecostés. Todo eso está escrito. Pero aparte de lo escrito por gentes que no necesariamente son escriturales, está todo lo que está escrito en la Biblia. Insisto, la Biblia nos dice la verdad. Tú puedes leer todas esas cosas quizá por curiosidad, pero insisto, con que leas la Biblia, la entiendas y la creas y la apliques para tu vida diaria, eso es lo importante, porque ahí está la verdad y es el fundamento de nuestra fe.
Ahora existen hoy en día miles de manuscritos de esos primeros siglos que confirman la información. Y los escritos del Nuevo Testamento declaran que Jesús apareció durante esos 40 días y después de la resurrección a los discípulos y a más de 500 personas en 12 diferentes ocasiones antes de ascender. Y cuando ascendió estaban sus discípulos presentes. No se los contaron, lo vieron con sus propios ojos. Y estos testigos podían ver y palpar las heridas. Tuve mi oportunidad de tener en mis manos una porción de un manuscrito, una porción del Evangelio de Marcos, datado del año 48. 15 años después de la resurrección. ¿Escribiría Marcos la verdad o inventó un mito? Marcos es el que se le describe que se fue corriendo y nada más dejó la sábana por ahí. ¿Sería testigo ocular? Claro que sí. Ahora, si nos vamos a Pedro, miren lo que en Pedro, 2 Pedro 1:16 dice. No hemos dado, léelo conmigo, ¿sí? No hemos dado a conocer fábulas artificiosas, o sea, artificiales, falsas. Y luego Juan, en 1 de Juan 1, del 1 al 3, escribe diciendo, léelo conmigo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos, eso escribo. ¿Estaré inventando? Ahora, como si fuera poco, cualquiera podía visitar la tumba vacía. Yo estoy seguro que cuando José de Arimateo y las mujeres fueron a sepultar el cuerpo de Jesús, no estaban allí solos. Seguramente muchos, aunque fuera de lejos y aunque fueran nada más por curiosos, habían estado allí. Y absolutamente sabemos que los que también estaban allí eran los soldados. Y después de la resurrección, cualquiera de ellos pudo haber ido a visitar a ver si era cierto, a ver si en verdad la tumba estaba vacía. Vuelvo a insistir. En 1 Corintios 15, no está en la pantalla, pero búscalo en tu Biblia si quieres. En 1 Corintios 15, 14, Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero les tengo noticias, Jesús sí resucitó. Y nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene fundamento, porque está fundamentada en la verdad. ¿No? Vámonos al gráfico siguiente. Y la pregunta ahí está, ¿darías tu vida por lo que dices creer? O peor aún te puedo preguntar, ¿darías tu vida por defender una mentira? Si yo te preguntara hoy, Elba, si viniera alguien a conquistar nuestro país, un gobierno ajeno a nuestra fe y quisiera erradicar el Evangelio y te acusaran de cristiana y te llevaran ante el juez y te preguntara el juez, ¿eres cristiana? ¿Qué contestarías?
¿Qué contestarías tú? ¿Estarías dispuesto a llegar hasta los leones? Miles y miles en esos primeros 3 siglos del Evangelio, en esos primeros 3 siglos de la iglesia, estuvieron dispuestos a llegar hasta la muerte, y no una muerte. Imagínate ahí. Imagínate ahí. Creo que el que la llevó más fácil fue Pablo, porque siendo ciudadano romano, respetaron sus derechos de ciudadanía y a él le cortaron la cabeza. Bueno, le hicieron favor de que no lo echaran a los leones, ¿verdad? Porque en ese tiempo estaban echándolo a los leones o quemándolos vivos, o no sé qué tanto harían. ¿Darías tu vida por lo que dices creer? Pero sabes, la aplicación práctica de todo esto es lo que significa para cada uno de nosotros. Dice el Señor Jesús ahí en Juan 11, 25 al 26, léelo conmigo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego en Juan 14, 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y si algún día me llevan preso por causa de mi fe, yo puedo decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi relación con el Señor es segura. Porque no depende de mí, depende de lo que Él ya hizo. No depende de lo que yo haga, depende de lo que Él ya consumó. Y porque Él ya lo consumó, porque ya no hay nada que agregarle, yo no necesito agregarle nada, simple deposito mi fe en Él y Él se encarga del resto. ¿Que vas a quedarte vivo? Pues hasta que Dios quiera. ¿Que te vas a morir al rato? Pues si Dios quiere. ¿Qué decía Pablo? Porque para mí el morir, no. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo todavía no quiero ganar tanto, ¿verdad? Pero mientras el Señor me tenga aquí, y por los que están esperando mi jubilación, el Señor ya me dijo, no te vas a jubilar. Después de 2 intentos fallidos, pero saben, uno de los problemas que enfrentamos en la iglesia en nuestro día es que es demasiado fácil caer en una religiosidad, en un hábito, más que una convicción. Muchos en nuestro país celebran más el Viernes Santo que el Domingo de Resurrección. Y ahí andan con sus Vía Crucis y sus no sé qué, sus peregrinaciones, en vez de estar enfocando en una tumba vacía, en una cruz vacía y en un Jesús resucitado y vivo. Amén. Esa es nuestra fe, esa es la esencia. La resurrección no es solo un hecho histórico, es absolutamente trascendente para la vida del creyente. Es el elemento esencial de nuestra fe. Es más que aceptar la información de que sí lo crucificaron. Es aceptar y entender a la trascendencia espiritual para tu vida.
Para la mayoría de nosotros entendemos que el Domingo de Resurrección es el evento de máximo impacto para nuestras vidas, para la vida del creyente. Pero te pregunto, ¿ya para el mes de mayo te importará más el Día de las Madres que el Domingo de Resurrección? A diferencia de otros que han resucitado por milagros, como el hijo de la viuda de Naín, y como otros a través de la Biblia que el Señor de alguna manera milagrosa los resucitó. ¿Dónde están ahorita? Están muertos. Porque el Señor se compadeció de esa viuda y le regresó al hijo para que no estuviera sufriendo tanto. Ya era viuda, ahora el hijo, pues dijo. Pero lee conmigo. Romanos dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Lo crees? Otros resucitaron y se volvieron a morir. Jesús vive aún. Jesús vive. Otra de las cosas que tenemos que enfatizar es que la muerte y resurrección del Señor Jesús fue el cumplimiento de muchas profecías. Las profecías bíblicas son explícitas, son genuinas, son reales y son útiles para nuestra fe. Pero hay en Hechos, ¿qué dice? Léelo conmigo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Les decía que Lucas fue el que escribió tanto su evangelio como el libro de Hechos. Y con toda seguridad, por lo que deja escrito allí, que Lucas se puso a investigar todas las profecías del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba allí. Y las investigó y le leyó y dijo, ¡ay, esto ya! ¡Ay, esto también! ¡Ay, acá también! Y por eso dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. O sea, con los hechos de la resurrección y la ascensión del Señor Jesús concuerdan. No hay nada de contradicción con lo que dice el Antiguo Testamento, al contrario, es el cumplimiento de eso. Ahora, por la resurrección de Jesús, entonces nosotros sabemos, ¿qué dice allí? Que también nosotros vamos a resucitar. Miren lo que dice ahí el pasaje. Dice, sabiendo, léelo conmigo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿estás incluido en esos nosotros? Yo sí. Allá ustedes sí deciden quedarse. Yo tengo mi fe puesta en la obra completa de Jesús en el Calvario y tengo mi resurrección garantizada. Amén. Y podemos gloriarnos en eso porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por la resurrección de Jesús sabemos que fue efectivo el sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados. Y sabemos sin duda alguna que el sacrificio fue aceptado. No nada más fue y se sacrificó, sino que fue aceptado. ¿Sí? El Señor mismo fue y le dijo al Padre, aquí tienes lo que era necesario para satisfacer tu justicia.
Y cada vez que el diablo viene y nos quiere acusar a nosotros, el Señor vuelve a sacar el certificado. Consumada es la justificación de estos, porque yo pagué el precio. ¿Eh? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y dice ahí en Hebreos, y léelo conmigo, y no por sangre de muchos cabríos, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Fíjense lo trascendente de los tiempos de los verbos. Dice entró, no dice que va a entrar. Por ahí hay una secta que dice que el Señor entró con su sacrificio delante del Señor en 1840 y tantos. Pero esto está escrito desde muchos siglos antes. Dice entró. Y no tiene que volver a entrar cada rato. No se tiene que volver a presentar el sacrificio cada rato. Es una vez por todas, nos dice Hebreos. Y una vez por todas fue suficiente y efectiva la redención. Porque dice, habiendo obtenido, no dice cuando obtenga, habiendo obtenido para nosotros, ¿qué? Eterna redención. ¿Cuánto dura lo eterno? Para siempre. Eterno. Entonces, ¿ya tengo vida eterna? Claro, dice todo aquel que en él cree no se pierda, sino que ya tenga vida eterna. Ya tienes. Créelo, disfrútalo. Porque somos para siempre libres de condenación, libres de la ira divina. ¿Qué dice ahí? En quien tenemos Rita, ¿cuándo fueron perdonados tus pecados? En la cruz. Muchos dicen cuando me entregué a Cristo. Bueno, allí se hizo efectivo. Pero el perdón fue llevado a cabo en la cruz. Porque el perdón se obtuvo por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. No de otra cosa. Y eso se hizo una sola vez en el Calvario. ¿Ven? ¿Cuántos de tus pecados fueron perdonados? Toditos. Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Ahora, lo que tengo que hacer hoy, aceptando el perdón, ahora sí me tengo que arrepentir. Pero saben, de nada sirve estar por mis culpas, por mis culpas. De nada sirve. Acepta lo que ya está hecho y responde en la forma que Dios espera que respondas, arrepintiéndote, acercándote a Él, teniendo una relación personal con Él. Y saben, entre todos los misterios, al mismo tiempo, por la resurrección de Jesús, en su resurrección, recibimos justificación, somos declarados justos, somos declarados inocentes. ¿Sí? Miren lo que dice ahí, Romanos 4:25. Léalo conmigo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? La resurrección de Jesús es la firma del certificado de que Rita es inocente, de que tú eres inocente, de que yo soy inocente, no por mis méritos, no porque, no, por lo que Él hizo en la cruz. Y lo hizo una vez por todas. Y para Él
es la gloria. Y termino con un último versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro. Y léelo conmigo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo vive, yo también vivo. Porque Cristo vive, tú vives. Porque Cristo vive, tú vives. Y todos los que hemos depositado nuestra confianza y fe y seguridad en la obra completa de Cristo en la cruz, hoy vivimos justificados y con vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Abajo. Vamos a la palabra de la ofrenda de este servicio. Es Primera de Crónica 29:9. Primera de Crónica 29:9, por favor. Vamos a leer, y dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Vamos a orar por las ofrendas. Dios Padre, gracias Señor por tu palabra, por tu amor y misericordia. Gracias Señor por la vida que nos das, por todas las provisiones, porque todas son tuyas Señor. Te damos gracias por la oportunidad de vivir y conocerte, de amarte y sobre todo vivir bajo tu amor, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos guíes y nos bendigas en todo momento y lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Y te pido, Padre, Señor, que nuestros diezmos y nuestras ofrendas sean de honra, sean de gratitud y sean realmente en obediencia, porque creemos de que tú siempre tienes más bendiciones mientras más obedecemos y seguimos, Señor, según lo que tú deseas con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, para que envíes prosperidad, envíes sabiduría, inteligencia para ser buenos administradores y poder establecer tu reino como tu propósito tiene en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Servidores, pueden pasar por favor por las ofrendas y los diezmos.